Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando todos los invitados. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos. Yo soy psicóloga. Hoy los acompaño desde el siglo de radioterapia del siglo XXI, enfocado en el grupo de apoyo del paciente oncológico Sonidos de Esperanza. La idea pues es tener este espacio y poder brindar información sobre un tema bastante importante, bastante rico, que a nivel integral muchas veces cuando hablamos del proceso oncológico solo pensamos en los tratamientos, en las consultas médicas, cuando en realidad tenemos que integrar todo, ¿verdad? Y entonces hoy los voy a acompañar con un tema que la idea es poder buscar cuál es la coexistencia de las necesidades tanto físicas como emocionales durante el proceso oncológico a nivel de pareja. Es importante aclarar que cuando tenemos un diagnóstico, cuando tenemos una noticia de un diagnóstico de cáncer, desde ahí ya empezamos con un cambio, ¿verdad? Ese cambio desde una parte cognitiva, de acuerdo a nuestro sistema de creencias o nuestros pensamientos, ¿qué entiendo yo por cáncer? A veces vemos tan lejano ese diagnóstico que sentimos que nos cae como un balde de agua fría. Entonces, cuando nosotros tenemos ya este diagnóstico o en una etapa más avanzada, van a surgir muchísimos cambios. A nivel general, vamos a hablar de cambios que se dan en la dinámica de pareja. Y vamos a empezar por esos cambios de roles. Vemos muchas veces cómo, inclusive en las primeras etapas, vamos a hablar del paciente, la persona que está en un proceso oncológico y su pareja, el que está brindando el apoyo. Entonces, cuando hablamos de pareja, básicamente nos vemos como un tú a tú. Cuando tenemos un diagnóstico y pensamos en que tenemos que cuidar a la persona que está enferma, el rol se invierte. O es un rol mucho más maternalista o paternalista. Ya va más enfocado en el cuidado, en las atenciones, inclusive podemos ver, me voy a inclinar un poco a la parte femenina, donde tendemos a cuidar más. Si el enfermo es mi pareja, ¿verdad? Es el varón, yo tiendo a hacerle comiditas, a estar pendiente de los medicamentos. Estoy muy alerta de las necesidades de esa persona. Entonces el rol se empieza a invertir. Ya yo no lo veo como mi pareja, sino como a esa persona que yo voy a cuidar. Mi rol se vuelve mucho más maternalista o viceversa. Entonces, a veces tenemos que tener un poquito de cuidado porque dejamos de ser pareja y nos convertimos en mamá. Otro de los cambios que experimentamos durante un proceso oncológico son las responsabilidades que tenemos. Vamos a plantear un ejemplo de una pareja donde ambos trabajan y el paciente, por alguna razón, desde su enfermedad, tiene que dejar de trabajar. Entonces, el enfermo se queda en casa y la pareja tiene que asumir muchas responsabilidades extras. Por ejemplo, pensemos en la parte financiera. Resulta que los dos trabajábamos y podíamos con todos los gastos de la casa, pero ahora uno dejó de trabajar. Entonces, la otra persona pues tiene que hacer horas extras o ver de qué manera empieza a solventar esos gastos. No solo responsabilidades desde la parte económica, ¿verdad? Pensemos en un hogar donde tal vez hay niños y tal vez la persona que sale a trabajar tiene que llegar y encargarse de alistar meriendas, hacer tareas, velar por los uniformes. Entonces las responsabilidades empiezan a incrementar en uno de los dos miembros. Y esto desde luego muchas veces viene a traer o generar conflictos. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a una dinámica donde íbamos el tú a tú y ahorita me siento, si soy yo el cuidador, recargado o recargada de funciones. Otro de los cambios que tenemos durante un proceso oncológico son las necesidades físicas. Cuando hablamos de necesidades físicas tenemos que entender
que todos los procesos oncológicos son totalmente diferentes. Entonces, mis necesidades van a ser diferentes a las de la otra persona. Pero cuando hablamos de las necesidades físicas, esto incluye el apetito, las horas de sueño, la parte activa, ¿verdad? Ya probablemente todo esto va a cambiar. Entonces, un ejemplo, yo me siento a comer con mi pareja, que fue la que me preparó el almuerzo o la cena, y resulta que yo ya no tengo tanto apetito o que con poquita cantidad me siento satisfecha y mi pareja está ahí diciéndome, bueno, pero yo antes le servía el plato completo y usted se lo comía y ahora yo vine del trabajo, preparé la cena y ya usted no quiere comer. Es entender que hay una necesidad diferente. Es que con poquita cantidad de comida probablemente yo me voy a saciar o que inclusive no quiero comer. Entonces, poder permitirme, poder conectar, poder identificar cuáles son mis necesidades, me va a ayudar a guiar a la otra persona. Poder decirle, yo ahorita no quiero comer, no me siento con mucho ánimo, quiero descansar más o no he podido dormir, porque todos estos cambios se van a ir dando de una u otra manera. Otro de los cambios que experimentamos es el cambio en nuestro estado emocional. Van a haber cambios constantes. Cuando tenemos un proceso oncológico, algo que nos va a acompañar constantemente es el temor, la ansiedad, inclusive la tristeza, ¿verdad? La incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, muchas veces, y es esperable que nosotros estemos tristes o ante una cita, ante una prueba o el tratamiento, que inclusive nos podamos sentir muy ansiosos o muy ansiosas de qué va a pasar. Entonces, los cambios emocionales van a ir variando, ¿verdad? En algún momento yo me siento muy bien y en otro momento no me siento tan bien. Y es importante aquí poder permitirme tener yo estas experiencias emocionales. Muchas veces las reprimimos o muchas veces las anulamos. Sentimos que tenemos que estar bien siempre o que nuestra familia, nuestra pareja nos vea bien y nos vea estables, cuando en realidad tenemos pues todo el derecho o nos podemos permitir a nosotros mismos poder estar, como decimos popularmente, con las pilillas bajas. Es entendible, va a ser fluctuante este estado emocional. Cuando yo me siento muy bien, enhorabuena, lo disfruto, puedo sonreír, estar alegre, pero si también hay ideas que tengo o hay pensamientos que me generan temor o incertidumbre hacia el futuro, también yo puedo manifestar o sentir un estado de tristeza, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos lo permitimos, nosotros mismos podemos tener y poder manifestarle a la pareja qué es lo que yo estoy sintiendo. Y de pronto no es esta palabra que utilizamos y la utilizamos de manera inadecuada, pero de pronto escuchamos frases como, es que pareces bipolar. No, no es que soy bipolar, es que tengo cambios a nivel emocional. Otro de los cambios que como pareja llegamos a experimentar son los planes a futuro, ¿verdad? Esto no quiere decir que los planes se anulan, no, todo lo contrario, sino que ante un proceso oncológico los planes empiezan a cambiar, inclusive las prioridades. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ¿cuál es la prioridad o en qué me voy a enfocar yo? Pues en el bienestar de mi estado de salud o el bienestar de mi pareja, y probablemente los proyectos que teníamos a futuro se van a ir postergando. ¿Qué es lo que uno plantea? Bueno, ir poniendo planes a corto plazo, ¿verdad? O enfocarnos en lo central. El tratamiento, el bienestar, su estado de salud, y posterior a esto hacemos el viaje que teníamos planeado, o qué sé yo, teníamos un proyecto de vida, pero ahorita tal vez primero está el sentirme bien, el llevar el tratamiento adecuado. Entonces, con estos cambios hacia el futuro también vamos a ver que empezamos nosotros a valorar o inclusive a priorizar otras cosas. ¿Qué sé yo? Algo tan común. Llego del trabajo y me pongo a ver tele, noticias, qué sé yo, con mi pareja. Es muy probable que ahora yo valore un poquito más este espacio, inclusive sea un espacio mucho más íntimo entre nosotros, ¿verdad? Ya no es solo llegar y ver el tele porque es mi compañía, la persona que está ahí, sino es con quién me voy a acercar yo a ver tele, qué voy a compartir. Y uno de los cambios que por lo general no se conversa, inclusive se pone ahí como un temilla tabú,
es el cambio en la dinámica sexual. Tenemos que entender que ya sea por efecto secundario de los tratamientos o el lugar específico donde se produce el cáncer, van a haber cambios en la dinámica. Muchas veces, y por lo que les decía que es un tema tabú, no se habla porque en el sentido de pareja queremos ver que todo está igual. Y aquí son como los dos extremos, por decirlo de alguna forma. Uno, donde tratamos de que todo siga igual, ¿verdad? Donde yo necesito complacer a mi pareja y que él o ella se sienta bien y que podamos tener la dinámica de acuerdo como la teníamos antes o inclusive mejor. O al otro lado, o el otro extremo, es donde mi pareja, siendo yo la persona que está enferma, mi pareja tiene temor a acercarse. ¿Temor a acercarse en qué sentido? En que me pueda lastimar, en que me pueda doler, o cómo lo voy a buscar, o la voy a buscar a ella, si en este momento su prioridad es la salud y tal vez yo estoy buscando un acercamiento sexual. ¿Qué es la parte importante aquí? Poder hablar, poder conversar. ¿Por qué? Porque en esos cambios el deseo sexual va a disminuir. ¿En qué sentido? Puede ser desde una parte emocional, ¿verdad? Yo estoy enfocada en mi enfermedad, no sé cómo le voy a hacer frente a esta situación, quiero mantener mi relación de pareja lo más satisfactoria posible. Entonces, todos los cambios, tanto desde la parte masculina como femenina, van a venir a verse presente. ¿Y quién lo va a descubrir primero? Yo. Y yo necesito decirle a mi pareja qué es lo que me está pasando. Si hay pérdida del deseo sexual, ¿verdad? Que la otra persona no vaya a sentir que es un rechazo, que ya no me parece atractivo, que yo ya no quiero nada, que ya la parte sexual quedó en otra área, sino todo lo contrario, poder decirle qué siento, qué me está pasando, ¿verdad? Inclusive hay momentos o parejas, que esto lo hemos visto en terapia, que sienten dolor al tener relaciones sexuales, pero por temor a decirle a su pareja que no, tratan de mantener el dolor y continuar. La idea no es eso. El disfrute de una relación sexual no solamente va en la relación coital. Podemos hablar de una dinámica sexual con las caricias, el acercarme a la pareja, los besos, ¿verdad? Nuestro órgano sexual más grande es la piel. Tener ese contacto con esa persona me va a ayudar a mí a sentirme cerca de él. La idea es que podamos mantener la dinámica sexual dentro de lo que cabe, lo más similar a lo que nosotros venimos llevando. Pero si hay malestar, si hay dolor, por ejemplo en un cáncer de próstata, una disfunción eréctil, ¿verdad? Viene a generar muchísima presión. Poder conversar, poder decir cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son esas situaciones que nos mantienen unidos afectiva y sexualmente. Entonces, enfoquémonos en poder hablar, en poder decirle a nuestra pareja qué es lo que nos pasa. Ante estos cambios, algo importante y que no podemos dejar de lado para poder satisfacer tanto las necesidades físicas como emocionales es poder comunicarlas, poder hablar, poder decirle a mi pareja qué es lo que yo siento, qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Va a hacer que para los dos sea mucho más fácil. Entonces, desde la parte del tratamiento oncológico, tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo hablo con mi pareja sobre el tratamiento? ¿Sabe mi compañero o mi compañera qué es lo que yo estoy pasando? Porque muchas veces nos encontramos parejas donde dicen, bueno, es que mi esposo o mi esposa tiene cáncer. Ajá, ¿en qué estadio? ¿En qué parte? Y resulta que la persona no sabe. Entonces, poder hablar del tratamiento que estoy llevando, esto me va a beneficiar en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, si bien es cierto que el paciente es el que tiene la última palabra en cuanto a su tratamiento, si quiere o no llevarlo, cuando yo comparto la información con mi pareja, podemos tener alternativas, podemos discutirlos, inclusive sentir ese apoyo que me va a dirigir o que me va a apoyar en las decisiones que yo vaya a tomar. ¿Qué recomiendo yo por lo general? Sé que es muy difícil a veces por los horarios poder acompañar al paciente oncológico o su pareja que lo pueda acompañar a las citas. Así los dos tienen la misma información y saben cómo se va a dirigir o cuáles son los proyectos que pueden tener a futuro desde ese tratamiento.
Otra de las partes importantes en un tema de comunicación es elegir el momento en el que vamos a dialogar. A veces esperamos cuando la persona va a salir del trabajo, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo le digo, bueno, no pude dormir, me sentí súper mal, ayer usted entró, no me preguntó ni cómo estaba, yo tenía una cita, ¿verdad? Y la persona apurada, alistándose, y entonces el tema quedó inconcluso. La idea es que elijamos un momento donde pueda estar yo con mi pareja, si hay hijos, qué sé yo, que los hijos no estén o que salieron, o poder tener un espacio donde yo sienta la confianza, donde me sienta bien, donde pueda estar atento y atenta con la información, tanto que voy a dar como la que voy a recibir, ¿verdad? El lugar donde yo voy a hablar no es lo mismo que yo esté hablando en la sala cuando están dando las noticias y de pronto sale algo que nos llama la atención a los dos y el tema quedó inconcluso, a que yo me siente, qué sé yo, en mi cama o en la mesa y pueda decirle a la persona lo que estoy viviendo, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicación muchas veces no tenemos, o desde la dinámica de pareja, no tenemos la costumbre de hablar de nuestros problemas o hablar de qué es lo que estamos pasando, sintiendo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando yo quiero hablar de un tema específico, cuando yo quiero abordar un tema específico, ¿verdad? Poder practicar. El poder practicar que voy a decir no es que voy a hacer un diálogo, ¿verdad? Y va a estar estructurado y yo voy a llegar y le voy a decir con una hoja a mi pareja todo lo que yo quiero decirle. Pero sí voy a buscar la forma más asertiva y la forma más adecuada de poder manifestar el mensaje que tengo para darle. Inclusive, algo que nos puede servir muchísimo es en una hojita apuntar los puntos básicos a lo que yo me quiero dirigir, qué es lo que yo quiero hablar, cómo me siento, qué es lo que necesito, qué fue lo que pensé respecto a, porque si no, vemos que sacamos un tema que tal vez no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo ahorita, pero me desestructuro. Entonces, practiquemos qué es lo que vamos a hablar, anotemos cuáles son las ideas que queremos abordar. Esto nos puede ayudar muchísimo a dirigir y orientar cuál es la conversación que yo quiero tener con mi pareja, porque muchas veces cuando sentimos o le decimos a nuestra pareja que necesitamos hablar, ya inclusive lo vamos a ver como algo que nos va a generar estrés. Claro que quiere hablar conmigo, me va a reclamar algo, que voy a responder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejo yo estas situaciones? ¿Cómo manejo yo el estrés y cómo afronto las situaciones cuando necesito conversar de temas específicos? Es algo importante. Si de pronto mi pareja me dice, bueno, estaba en una cita con el médico y me dijo que hay un nuevo tratamiento, que inclusive podemos probar otras nuevas alternativas. Y yo digo, no, de eso yo no, usted verá cómo resuelve, ¿verdad? A mí no me metan en eso porque eso a mí me genera más estrés. Primero yo puedo sentirme muy sola, muy abandonada, poco apoyada, y de pronto mi pareja lo que tiene es un alto nivel de estrés porque no sabe cómo afrontar la situación. Entonces, esto es algo que desde luego tenemos que hacer una introspección, cómo manejo yo el nivel de estrés ante un tipo de información o alguna situación y cómo lo logro afrontar. Importante, siempre vamos a tener criterios diferentes en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿verdad? Y algo importante es cómo respeto yo el criterio de mi pareja. Resulta que en un momento determinado mi pareja puede que se sienta muy esperanzado, ¿verdad? Y yo, que soy la que está viendo el proceso, de pronto me siento apática, me siento triste, con poca esperanza. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? Trata de que yo me sienta como él se siente. Pero a veces tenemos que entender que los criterios van a ser diferentes, que son válidas todas las emociones, que es válido que la persona se sienta esperanzada, como es válido que en algún momento también se sienta triste, y poder apoyar, validar la emoción de la otra persona. Simple y sencillamente es poder ser empático y poder entender que en ese momento probablemente no se siente como yo esperaría que se sintiera, y que la parte importante es que yo la pueda ayudar o que yo lo pueda ayudar y poderle decir, yo lo entiendo, tal vez no comparto el criterio, me siento más optimista, ¿verdad? Pero también entiendo por lo que estás pasando y puedo entender que en este momento no estás bien, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a veces ante un proceso oncológico las parejas empiezan
o más bien tratan de abarcar temas únicamente enfocados en cáncer. La idea no es que todos los espacios que yo vaya a compartir con mi pareja se dirijan hacia este tema específico, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas, claro que yo tengo que expresar qué es lo que estoy sintiendo o cómo me siento. No, como decíamos anteriormente, no todos los días voy a estar igual. Hay momentos donde yo me voy a sentir bien, donde me voy a sentir más estable y otros momentos donde del todo me siento diferente. A nivel de consulta, muchas veces los pacientes lo que dicen es, no sé ni cómo me siento tan rara, ¿verdad? O tan raro, que es una palabra que utilizan, porque no sé cómo expresar qué es lo que siento. Entonces, poder ponerle el nombre a la emoción va a hacer que yo primero identifique qué estoy sintiendo y segundo, que mi pareja pueda entender qué es lo que estoy sintiendo. Algo importante también es en el tema de comunicación, que nosotros también podemos disfrutar y reírnos. Cuando hablamos de reírnos ante un proceso oncológico, muchas veces sentimos como esa nubecita gris que está encima, ¿verdad? Y hacemos un duelo anticipado. Un duelo anticipado porque ante un proceso oncológico vivimos un duelo también desde la creencia que tengamos en función a lo que signifique para mi cáncer, pero también podemos permitirnos reírnos, disfrutar, poder compartir con mi pareja, poder hablar de cosas que nosotros antes hacíamos. No quiere decir que ante un diagnóstico mi vida a partir de ese momento se puso gris, se puso negra, es una nube oscura, es un espacio determinado y yo tengo derecho a poder andar con esa nube gris, pero de mí depende si yo también quiero ver un arco iris, si yo también puedo ver una esperanza, si yo también quiero afrontar esto de una forma mucho más optimista, una forma más positiva, ¿verdad? Siempre y cuando yo entienda que tengo el derecho a tener la emoción, tanto placentera como displacentera. La idea es que como parejas podamos manifestar lo que nosotros sentimos. A veces pretendemos que nuestro compañero, nuestra compañera de vida, pues tenga como una bolita de cristal, ¿verdad? Y asuma y entienda lo que yo quiero. Me decía un día de estos, y esto lo hago desde un ejemplo, una paciente que estaba muy molesta con su pareja, ¿verdad? Y resulta que ella tenía sed y esperaba que él entendiera que ella tenía sed, porque el día estaba súper caluroso y entonces desde su manifestación era cómo él no entendía que con el día tan soleado yo no tenía sed. Y entonces no se dignó a traerme un vaso de agua. La pregunta fue, ¿en qué momento se lo pediste? No, él tiene que saber que yo tengo sed. ¿Cuántas veces nosotros tomamos esta actitud de que la otra persona tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? Yo tengo que aprender a manifestar cuáles son mis necesidades, ¿verdad? Tanto físicas, emocionales, sexuales, pero yo tengo que manifestarlo, porque si yo dejo que la otra persona intuya o que la otra persona llegue a suponer cuál es mi necesidad, probablemente me voy a sentir muy insatisfecha. Y esto es una práctica que si desde la dinámica de pareja la tenemos, pues seguir fortaleciéndola y si no empezar a implementar qué es lo que yo necesito, pero no desde una demanda, no es desde lo que usted tiene que hacer para que yo me sienta bien, esté estable, satisfecha y feliz, sino cuál es mi necesidad en este proceso. Resulta que tal vez yo quiero tener un espacio sola o viene mi suegra y yo no quiero tener visitas y poder decir yo, hoy quiero estar tranquila, no quiero salir, no quiero comer, no quiero que tengamos, que haya ruido en la casa, ¿verdad? Hoy quiero tal vez mantener la cortina baja. Todas estas necesidades que nosotros tenemos las tenemos que manifestar. ¿Y a quién se las vamos a manifestar? Bueno, a nuestra principal red de apoyo. En este caso estamos hablando de la pareja que se llega a convertir en una de las principales figuras de apoyo, pero en la persona que nosotros podamos sentir que está ahí constante con nosotros. Si yo no digo cuáles son mis necesidades, es muy probable que la otra persona asuma qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Y esto es de pronto, voy a poner un ejemplo de tal vez mi necesidad hoy es comerme, no sé, algo que para mí sea rico, algo dulce, y resulta que me dan un chayotito en agua.
¿verdad? Y yo digo, otra vez échate en agua, yo mejor no como, y no manifesté que era lo que yo quería. Entonces, aprender a decir qué es lo que yo necesito, cómo me siento, pero para eso tengo que identificarlo. Primero yo, para poder decirle a mi pareja qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, porque si yo no sé qué quiero, yo no entiendo qué estoy sintiendo, difícilmente la otra persona me va a poder comprender. La idea es poder fomentar estos espacios, poder brindar una pincelada de información. Cada caso es diferente. Cuando hablamos de la dinámica de pareja, tenemos que entender que somos dos individuos diferentes tratando de unirnos, ¿verdad? Y poder entender que van a haber criterios, que van a haber sistemas de creencias diferentes. La idea es poder comunicarnos, poder entendernos, sobre todo apoyar y como paciente sentirme apoyado. Así que vamos a ver si de pronto tenemos algunas preguntas por acá. No, una paciente nos comentaba, dice, yo trabajaba y tuve que quedarme en casa, mi esposo siente que no puede solo, tenemos 4 hijos y me siento presionada ya que mi trabajo es a más de 70 kilómetros de distancia para el centro donde trabajo y lo mismo de vuelta. Dice que está pensando como en dejar de trabajar, pero que el esposo siente que no puede solo. Claro, y esto vamos a ver, bueno, muchas gracias por compartirnos su historia, y esto es más común de lo que creemos, ¿verdad? Cuando sentimos lo que hablamos, los cambios desde la responsabilidad, en este caso hablamos de que hay 4 niños, entonces no solo la responsabilidad desde la parte laboral, desde la parte económica, sino desde cómo preparo yo a estos niños. Y entonces sentimos una gran presión porque no deja de ser un momento donde decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer si yo renuncio? Y sobre todo en una distancia tan larga, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Inclusive desde una parte de salud, si me siento agotada, cansada, estoy con dolor y demás. Entonces, ¿cómo se plantean las alternativas? Es importante, ¿verdad? A veces la pareja dice, bueno, resulta que no podemos con los gastos o no puedes dejar de trabajar, pero resulta que físicamente, pues yo definitivamente no puedo estarme trasladando y demás. Siempre es importante poder conversar con la pareja, cuáles son las alternativas, por qué inclusive, ¿verdad? Planteo que no puedo seguir trabajando o cómo puedo seguir trabajando, cuáles son las alternativas inclusive que me presentan en el trabajo, ¿verdad? O cuál es el tipo de trabajo, porque esto también es muy importante. Resulta que, voy a poner un ejemplo, un cáncer de mama, ¿verdad? Donde tal vez no puedo ejercer ciertos movimientos con el brazo, resulta que pues era ama de casa y me dicen que no puedo ejercer fuerza, que no puedo levantar cosas pesadas y entonces definitivamente yo no puedo ejercer mi función. Entonces poder hablar con la pareja, cuáles son las alternativas, y aquí es muy muy importante ver cuál es esa red de apoyo que nosotros tenemos. Está mi familia, en la comunidad, mis vecinos, ¿verdad? ¿Quiénes tenemos nosotros que nos pueden brindar el apoyo? Pero siempre y cuando podamos buscar alternativas entre los dos. De pronto yo digo, bueno, dejo de trabajar y mi esposo dice, no tenemos, ¿verdad?, cómo solventar los gastos, entonces entre los dos buscamos cuál es la alternativa que pueda ser más viable para poder hacerle frente a la situación. Tenemos otro que dice una paciente que el tratamiento hormonal la está induciendo a la menopausia a los 37 años. Sí, esto, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de tratamientos hormonales, van a haber muchos cambios que inclusive, ¿verdad?, de los efectos secundarios también vamos a ver alteración en la parte sexual. Una mujer tan joven, inclusive puede haber mucha incertidumbre, ¿verdad? No sé si tendrás o no pareja, pero los cambios que yo voy a sentir, que probablemente a nivel médico te los han podido explicar, ¿verdad? Entre ellos va a ser la falta de deseo sexual o la disminución del deseo sexual ante este cambio en las hormonas. Cuando hablabas de bipolaridad, una paciente puso que ¿cómo sabe una persona que tiene trastorno de bipolaridad? Bueno, en este caso sí, lo más recomendable es
que pueda asistir a una terapia. No es tan fácil. Utilizaba la palabra bipolaridad que se utiliza constantemente para referirnos a cambios de humor, pero hay que hacer todo un diagnóstico, entrevista, ver cuáles son los criterios que realmente la persona tiene, los criterios de evaluación para poder diagnosticar o no un trastorno afectivo bipolar. Pero sí es importante asistir ya sea a nivel de psiquiatría o psicología para que puedan definir si es o no un trastorno. Bueno, si de momento no hay más preguntas, pues yo encantada de poder acompañarlos en este espacio, agradeciendo a Radioterapia del Siglo XXI y nuevamente al Grupo de Apoyo Oncológico Sonidos de Esperanza. La idea es poder llevarles a ustedes un poquito, una pincelada de información de este proceso que estamos viviendo, indiferentemente en la etapa en la que estemos, o un familiar, un amigo, un compañero, nuestra pareja esté viviendo este proceso, poder apoyarlos, poder entender qué es lo que está pasando, cómo nosotros vamos procesando toda esta información, lo que sentimos, lo que afrontamos. Así que para mí fue un placer estar con ustedes. Espero poder tener un espacio o poder brindarles un poco más de información. Así que espero que tengan buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego.